El Congreso de la Mañana. Seguimos en vivo en el Congreso de la Mañana, 30 de mayo. Y para hablar un poquito sobre este día importante para la nación, tenemos al jurista, politólogo y una persona de la sociedad que le importa a la sociedad dominicana. Está con nosotros Julián Cerulle. Bienvenido, profesor. Bienvenido, don Julián. Una institución en Santiago y bueno, un referente en el país. Claro, claro que sí. Y mi hijo hacía, cuando vio que me invitaban, dice, papá, son bellas esas muchachas. ¿Y la opinión suya? Sí, eso no es acoso sexual. No, para nada. Porque hay testigos. Eso es un halago, eso es un halago. Bueno, ahora hay una introducción hablando de acoso, ahora se introduce en el Congreso el acoso en la educación. Como que no existía esa figura. Lo que ellos tienen que pensar es que lo que hay que educar a los pueblos, enseñarle a razonar, enseñarle a pensar. Sí. Y ya el ser humano por sí mismo, cuando razona, cuando piensa, cuando tiene un modus vivendi definido, sabe poner cada cosa en su lugar. Sí, pero cuando lo tiene. No es verdad que fácilmente a una mujer, por ejemplo, preparada, formada, pobre, rica, hija de obreros o de campesinos, si es una mujer con una personalidad definida en el conocimiento, en que se basta por sí misma, sabe disentir y sabe enfrentar lo malo y lo bueno, hay un solo hombre que pueda atreverse a faltarle respeto. Claro. Yo pienso igual. Y si se lo faltan, también ella sabrá ponerlo en su puesto. Y cuando una mujer va por las calles, por la calle del Sol, y un buhonero viene y la piropea porque va bien apretadita, si le devuelve con una sonrisa, gracias, ahí mismo dejó seco el hombre. Se quedó ahí. Bien, doctor, el día de mañana, 30 de mayo, desde el 2021 se dispuso como Día de la Libertad. Y esto es bueno pregonarlo, pues es importante este día por también, como dice la resolución, el decreto, en honor a cada una de esas personas que perdieron la vida y lucharon también para lograr este ajusticiamiento. Para centrarnos entonces en este tema, 30 de mayo de 1961, ese impacto que ha tenido ya al día de hoy, ese impacto social y todo lo que hemos podido pasar para poder tener la democracia y la libertad que tenemos en este momento. ¿Cómo vamos en la República Dominicana 63 años después de la muerte de Trujillo? Lo primero es un saludo a los televidentes y a ustedes. Lo primero que hay que señalarle al pueblo, que tomando en cuenta la época, el momento y el comportamiento de lo que fue América Latina para el 1930, en este país tomó el poder una persona de una historia donde estuvo hasta el delito presente en su vida, donde hubo acciones judiciales y de una persona que junto con hermanos se convirtieron hasta en gángster de animales irracionales, de vaca, cuatero. Sí. Hay que decirle a este pueblo... Era un delincuente, Trujillo era un delincuente desde antes de ser presidente. Claro. Pero hay que decirle a este pueblo que tomando en cuenta las características y la realidad histórica y socioeconómica del momento, nosotros fuimos intervenidos por los americanos en el 16. Y eso permitió que este señor, que llegó a ser, como le llaman, guardia de campo de uno de los ingenios americanos, y es un señor que entonces comenzó y solicitó de los americanos, del ejército americano, introducirse en la milicia y fue llevado al ejército nacional. Pero en verdad la persona tenía una personalidad muy definida como ser humano, como hombre. O sea, tenía cosas en las que aprendió a preocuparse, desde el vestir hasta la misma forma de cómo irradiar confianza y respeto en el ejército.
Aunque porque sea con un propósito personal, un propósito negativo. Estamos hablando ya del hombre de como la tal definición. y su accionar. Es una persona que provocó una autodisciplina. Vestía de forma impecable. Sí, sí, sí. Sí. Trabajó hasta en la frontera, cuando existía no el correo, sino mandaban los telégrafos. Y ya se le veía. Fue una persona también que surgió de acuerdo a las circunstancias. Al entrar al ejército americano, se formó. Comenzó a tener nuevos conocimientos. Y comenzó entonces, se va al ejército. Y él queda bien parado ya como oficial del Ejército Nacional. Claro. Ese señor comenzó a tener un concepto de lo que eran las intrigas del poder. Para él llegar a tener una gran posición en la Policía Nacional, provocó la muerte de quien era el jefe, apellido Lora. Es, según se dice, es el quien delata ante otra persona que Lora le estaba tomando la mujer y dónde, debajo de un puente. Okay. Y cómo se resolvían las infidelidades y las deslealtades en aquel tiempo. Entonces murió en un enfrentamiento el general Lora. Trujillo Traicionero. llega al poder en un país conuquero, en un país donde las carreteras eran tal vez trillos. Sí. Todavía en gran medida se andaba a caballo. Nuestros campesinos vivían en chozas de yaguas, de cana, sí, de tierra, el piso de tierra, no al inicio, sino hasta posteriori, porque yo nací en el 46. Quiere decir que llegué a la Piña de Cotuí teniendo 3 años, tenía casi ya íbamos por los 50. Y la cocina de mi casa, después que nos mudamos a una casa ya mejor que papá construyó de madera, la cocina era el piso de tierra, claro. El fogón era de barro. Se tomaba agua todavía en higüero, vasos que se hacían de higüero. De la tinaja. De la tinaja. Había que ir al río a bañarse, sí, llevar el agua, que la cogíamos en la arenita que filtraba el agua. Y esa agua había que ponerla a hervir. Trujillo gobierna en un país de analfabetos en sentido general. Ahora bien, pero ese Trujillo no llega con un concepto definido de lo que es la política. No conocía la política. Es alguien quien se involucra y el que hacerlo va llevando a ir definiendo su futuro. Okay. Llegó a ser horacista. Estuvo con Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, claro. Horacio Vázquez busca reelegirse, pero él se presenta. Logra el triunfo de una forma u otra. Toma el poder con un concepto personal. Trujillo llega a una época donde no había una burguesía definida. Juan Bosch tiene un libro sobre Trujillo que define muy bien y yo invito a que lo conozcan. Yo invito a que lo estudien. No es verdad que en política lo viejo debe de morir. No. Y lo joven debe de acabar de nacer. Ese es un error de todos los jóvenes que estén predicando eso hoy en día. No. Lo que hay que buscar es donde el anciano y el joven caminan agarrados de mano. Convergencia, claro. Y hay un cruce de conocimientos y de ideas. Mi padre me enseñó siempre a estar al lado de los ancianos, de los viejos, de los mayores de edad, escucharle y preguntarle. No hay nada que enseñe más que el manantial del anciano, porque en el anciano no hay maldad, no hay intriga, no hay odio. Entonces tiene que haber una adhesión. Tú no puedes coger y arrinconar la intelectualidad y la sapiencia de un hombre como Juan Bosch. Este pueblo tiene que tenerlo a diario, tiene que tenerlo a la mano. Porque si lo coge en el punto de la historia, encuentra un gran historiador. Claro.
Si lo encuentra, lo busca en la vida sociológica, encuentra un gran sociólogo en la economía, porque se nutrió, un empírico, un estudioso. Para ser un sabio no hay que tener diplomas, hay que leer, y tenemos que motivar a nuestros hijos a leer. Entonces, cuando Trujillo llega en un mundo totalmente atrasado, Claro. pero también era una época donde América Latina conoció en Venezuela en Colombia a Rojas Pinilla, conoció a Batista, una época de dictadores sangrientos que no confiaban en un pueblo ni amaban un pueblo sino a sí mismo. Entonces ese Trujillo comienza a formar un estado autoritario, solo controlado por él. Empieza a involucrarse en los negocios y a tomar partida en los ingenios, en las fábricas. Trujillo creó un sinnúmero de fábricas. Tú vas, por ejemplo, desde la pintura, tú vas a los ingenios, tú vas a una fábrica de baterías para vehículos, tú vas al mundo energético, tú vas a la salud, tú vas a la agricultura. Todo fue para Trujillo. Entonces Trujillo encarnó una incipiente pero débil burguesía, pero encarnó el poder de Estado. Y a su vez se hizo codear de la intelectualidad dominicana. No del todo, porque siempre hay excepciones. No que todos estuvieran con él, pero sí la presión, las persecuciones, iba llevando que la gente se caminara a su lado. Sí, Fue claro. dando lugar a endiosarse. Sí. Fue dando lugar a que el humano no tenía una valía para él, sino el dinero, la riqueza. Se constituyó en el hombre que formó el Banco de Reservas, porque hay que buscar datos positivos. San Rafael. Fundó el Banco Central. Es decir, fue institucionalizando la parte de lo Se que dice tiene que que- ver con la política monetaria. Se dice que Trujillo fue uno de los presidentes que mejor manejó la economía dominicana. Yo no diría que manejó mejor la economía dominicana, porque el que no considera, como le pasó a los 3 candidatos que pasaron, que son igualitos, son neoliberales, son conservadores, al extremo que el que ganó solo ganó con el 30% del padrón electoral, el segundo quedó con 15 y el tercero con un 5%, simple y llanamente porque no le hablaron a un pueblo, no le transmiten un ideal, no le transmiten un sueño. Entonces Trujillo no puede decirse así, no, Trujillo no pudo ser el que mejor manejó porque no pensó en los pobres. Y el que no ve a los pobres en primer lugar, y el que no ve a los campesinos sin techo y sin tierra, Claro. el que no ve a los obreros sin casa y sin trabajo seguro, el que no ve a los empresarios que puedan tener un mercado seguro y estable y en un libre mercado, entonces no puede decirse que está controlando la economía ni la mejor. Él sí institucionalizó el Banco Central, institucionalizó el primer banco de reserva del Estado, pero todo eso fue controlado por él, para Sí, su beneficio, para su su beneficio, fortuna. claro. Cuando tú para el 40 y pico tienes ya 300 o 400 millones de dólares en un país, una de las islitas del Caribe, ya eso es demasiado, es una fortuna incalculable. Sí. Pero Te no era para el colocaba, país. pero no era para el país. No, era para él. Ahora sí tuvo la idea de construir industrias, de hacerse dueño de grandes empresas, eso sí, y por desgracia a su muerte, esas empresas pasaron a capitales privados que se apropiaron de ella a través de quienes gobernaban. Porque por primera vez vino la oligarquía a gobernar en el país, fue después de la muerte de Trujillo con el Consejo de Estado, empezando con Rafael F. Bonelli, que era el abogado y asesor de los grandes emporios nacionales y de la oligarquía de Santiago. Entonces Trujillo puede tener sombras y rayos de sol,
No podemos, no hay nada que por más malo que haya sido en el andar de la historia no haya dejado huellas. Indiscutiblemente Trujillo le dio razón de ser a la ley, pero Trujillo dejó sangre. Claro. Pero aquí somos tan extraños que antes de ayer está mi hijo en Viena, que anda en el recorrido del Colegio Iberia, los jóvenes del 3 al 4, y allí tienen un museo a campo abierto de lo que fueron la muerte y la matanza de los judíos por parte de Hitler. Y aquí en República, y le explican en ese campo de concentración todo cómo ocurrió, dónde estaba el gas, dónde estaba esto, dónde estaba aquello, qué equipos se utilizaban. Y aquí en el país los antitrujillistas, los patriotas, los grandes nacionalistas, los grandes amantes de la patria, se niegan a que aquí haya un museo para poder los niños, los adolescentes, ver aquella silla eléctrica, ver la 40 allí figurada, hacerse arquitectos que trabajen como pequeñas cárceles de tortura. Y los niños sepan, y los adolescentes, nuestra juventud sepa por qué debe de luchar por su libertad. En la Plaza de la Cultura hay una pequeña idea, pero no concentrada totalmente. Porque se oponen quienes les robaron las empresas del pueblo, porque lo de Trujillo era del pueblo. Esos grandes apellidos que abundan por aquí, esos que son dueños del todo. Después lo descubren también. Si muchas cosas se sabe, después se descubren. Sin embargo, nosotros como comunicadores, como población, como entes activos sociales y políticos, nosotros debemos también de hacernos eco de gente como don Julián, de que esté en los espacios, de que usted tiene que venir. Es más, don Julián, yo voy a institucionalizar aquí en el Congreso, por lo menos una vez a la semana o cada 15 días que usted venga, porque a mí me interesa mucho como juventud, como madre, que mis hijos crezcan con el conocimiento de lo que pasó, para que sepan lo que está pasando y puedan educarse y formarse para lo que viene. Ahí vemos un poquito de esas imágenes que se pudieron obtener y mantener de las torturas de Trujillo. Doctor, para finalizar... Pero perdona, recuerdo casos raros, extraños, porque también debo de reconocerlo. Yo viví desde los 3 en la Piña de Cotuí, Campito. Sí. Pero yo recuerdo que allí había una escuelita de música. Sí. Que yo asistía, porque los cerulles somos un poco torpes en la música. No somos muy... Y con un profesor, y habían instrumentos. Y recuerdo que se daba clase en la noche para alfabetizar a los campesinos analfabetos. Sí. O sea, tuvo un criterio. Hubo. Sí, porque también como dictador quería que su finca tuviera una mejoría. Lo que ocurre es que él no supo aprovechar. Por ejemplo, él solo pensó cómo acumular su capital, porque su fortuna, todo lo hizo. Su finca era su finca. Fíjate, compró ingenios a los Estados Unidos, fundó el río Jaina, un ingenio, fundó el Catarey, fábrica de cemento, un monopolio de trigo, fábrica de botellas, fábrica de ron, una central pasteurizada, la Armería Nacional que estuvo en San Cristóbal, que no se sabe si de ahí es que vienen las explosiones que se dan, los astilleros nacionales, una fábrica de batería eléctrica, de Abesto Cemento. Don Julián, disculpe, doctor, espérate, para hacer un paréntesis que me llamó mucho la atención, ha habido varias explosiones en San Cristóbal. ¿Usted podría pensarse que habría posibilidad de todavía algunos de esas armas que estuvieran por ahí y pudieran haber ocasionado esas explosiones? Mira, ellos lo han dicho, ciudadanos. Sí, los ciudadanos lo han dicho. Yo estuve allá en San Cristóbal y me dijeron. Fíjate que ellos narran las explosiones, la última, que ocurrió en un sitio. Que estaban cavando. Y el sonido se extendió más de 1 kilómetro. ¿Por qué no se investiga Don Julián, de manera estatal? Cambiando quizá de manera un poquito el tema, obviamente hay mucho de qué hablar porque me gustaría entrar en el debate. Si usted está de acuerdo con lo que plantea Euclides Gutiérrez Félix en uno de sus libros, el primer tomo, Un monarca sin corona, refiriéndose desde luego a Trujillo.
refiriendo Euclides Gutiérrez Félix en su libro Un monarca sin corona. Sí. Me gustaría más adelante, pero hay un tema que no puedo dejarle pasar por su conocimiento y su presencia aquí. Estamos en una posible reforma fiscal, cosa que yo hace mucho entiendo que debió de hacerse. Se hizo en los países desarrollados después de post-COVID. A usted se le conoce como un gran defensor de los derechos de los trabajadores. Por un lado, si aumenta, y por otro lado se desvincula a personas. ¿Qué usted entiende en esta coyuntura que está? Por un lado se aumenta y por otro lado se disminuye. Cuando el Estado en algunas ocasiones hace algún tipo de presión, y hasta ustedes los defensores y a usted mismo, que es un defensor de los derechos de los trabajadores, para un aumento salarial, pues en algunas empresas se utiliza la modalidad de aumento, pero te desvinculo una cantidad de personas. O sea, que al fin no hay un aumento real. Reducción de personas. Desde luego. Aumento de Entonces, salario, reducción de personal. Quizás son muchas cosas lo que le quiero preguntar, pero en sí, lo que me gustaría saber es su opinión en los actuales momentos que vive la República Dominicana de una posible reforma fiscal, y si usted está de acuerdo o no, pero cuál sería el método que menos afecte a esos trabajadores que usted defiende. Mira, el domingo se va a jugar se va a jugar de determinada forma el andar de América Latina. Porque el domingo son las elecciones en México. En México, sí. Esa respuesta yo la buscaría en el accionar de López Obrador, de Manuel López Obrador. En 6 años no provocó modificación fiscal, no aumentó los impuestos. En 6 años lo que hizo fue estructural, por el contrario, aumentó 3 veces el salario. Y la primera crítica, ataque que recibió en la campaña era que se iba a provocar una gran inflación. Vinieron los aumentos salariales, más de un 200% en los 6 años, y la inflación, como resultado de la pandemia, la inflación fue controlada. El hablar de reforma fiscal, tú tienes que hacer un autoanálisis como gobierno. Tú primero tienes que ver si te están cumpliendo todos con la ley fiscal. Okay. Ese es el primer secreto que Manuel López Obrador en México puso en vigencia. Nadie me escapa a cumplir con la ley fiscal. Exacto. Hay uno que debe 50,000 y pico de mil millones. Cobrémoselo. Él va a pedirle, le da un abrazo, y él le contesta, y salió, que todo lo graba. Pero es que eso no es mío. Es cierto. Yo duré 6 meses hasta que el señor Leonel quiso en el Seguro Social. El seguro estaba en quiebra. Y el seguro en 6 meses, de una forma u otra, comenzó a reencontrar su razón de ser. ¿Por qué? Porque a mí había que pagarme. Por 2 razones. La primera, porque necesitábamos el dinero para comprar medicamentos, hospitales, todo. Y la segunda, porque si yo dejo que tú pagues y tú no pagues, yo estoy provocando una competencia desleal. Porque el costo de producción tuyo va a ser mayor que el de ella. Es cierto. Pero el cumplimiento de la ley también, claro, que debía. Y todo aquel que se me negaba, no, yo le caí encima. Como debe ser. Cuando conocí lo del Central Romana, que me invitaron a almorzar a su club, que yo fui a una asamblea del Hospital de la Romana, lo primero que me dijeron, vamos a cumplir con todo, pero no cambie. Que todo paguemos. Exacto. Entonces, en estos momentos actuales lo que hay que pensar
estamos en capacidad de recibir una reforma fiscal que va a poner presión monetaria, económica a empresarios. No, lo que hay que motivar es que el dominicano y dominicana que tiene dinero fuera y que tiene dinero acumulado mucho, lo ponga en movimiento con planes de inversiones definidos. Lo que hay que buscar que cada quien pague, así como a mí me cobran mi TEBI, así como tú lo pagas. Yo peleo en los restaurantes. ¿Dónde está mi TEBI? En segundo lugar, eso me ayuda con impuestos internos. Claro. Pago menos. Porque ese es el propósito porque estoy pagando. del sistema tributario. Entonces usted no estaría de acuerdo en términos per se hasta que no se haga esas regulaciones que AMLO en México bien ha hecho y de los presidentes que va a salir mejor valorado en los últimos tiempos de México. Sí. Pero mira, yo lo que creo es que aquí hay buenos economistas. Aquí hay buenas personas preparadas en la finanza. Sí. Aquí hay personas preparadas ya en política financiera. Lo correcto es hacer como un diálogo, una tertulia. Okay. El presidente amanecer escuchándolo. Leonel no quiso ir al diálogo. Pero es que es un error del presidente hacer pactos con otros candidatos. Esto no es hacer pacto compartido, porque es que los tres candidatos piensan iguales, representan los mismos, son representantes de los intereses del gran capital. Las mismas nacional teorías y extranjero. infuncionales. Son neoliberales, son personas que son totalmente conservadoras. Él tiene que hacer es un pacto con su pueblo. Fíjate tú que yo no te estoy mencionando que busque políticos para que le opinen. No. Yo te estoy diciendo que busque personas preparadas, formadas. Nosotros tenemos aquí un caudal de un material tan vasto, tan grande, que han estudiado en las mejores universidades desde Rusia, Alemania, Inglaterra. Nosotros venimos desde hace años, nuestros padres viviendo en el campo, en las décadas comenzando en los 60, ya nos mandaban a estudiar, sin ser ricos, sin tener propiedades, sembrando arroz en tierras arrendadas, cogiendo prestado en la factoría. Ya nos mandaban a estudiar fuera. Mi papá tuvo 3 hijos al mismo tiempo estudiando en Europa, sin tener un centavo en banco. Tomándose su trago, saboreando a las buenas mujeres. Pero no todo el mundo tenía esa posibilidad. No, porque era un tiempo, era una época, no es la de ahora. Era una época. Pero tenían el valor de cómo hacer lío. Llegar en su camiona con un frasco de aspirina ahí para la cabeza, aspirina. Mientras más cogía, pero para mandárselo a los hijos y formarlo. Claro. Y de los 3 hay uno abogado, uno economista y uno que se dedicó, que es jefe, al teatro, a la literatura. Este país tiene un material humano, lo que hay que buscarlo, lo que hay que integrarlo. Yo creo en eso. Esto no es poner a cualquiera en una posición de Estado. Tiene derecho el hijo del pobre, el hijo del campesino, el hijo del rico, pero tiene que ir personas capacitadas y formadas. ¿Usted volvería a aspirar a la presidencia de la República nuevamente? Un hijo de palestino y defensor de los trabajadores no tiene oportunidad en un país como este a nada. Eso es todo. Wow. Y yo no tengo esos millones para comprar. Pero usted aspiró en una ocasión, por eso la pregunta. Pero aspiré con el deseo de llevar ideas, sabiendo que hasta lo mismo que estaban a mi lado podían darme una galleta. Sí, sabiendo. Doctor, de verdad siempre nutritivo. La premisa sobre tratar de que se haga el cumplimiento con la ley tributaria, que se cumpla y que todos paguemos impuestos, creo que debería promulgarse más, debería proliferarse a nivel nacional y todos los comunicadores. Lo que tiene, deberíamos perdón, el hacernos presidente que buscar saber con quién conversar, con quién dialogar, con quién intercambiar. Aquí hay empresarios que pueden aportar mucho con sus ideas. Y si tú vas a afeitar empresarios que tienen... Aquí hay empresarios que tienen 200,000 personas que dependen de un solo hombre.
Aquí en Santiago, por ejemplo, hay empresarios que tienen 16,000 trabajadores que dependen de ellos, Claro, que cada 15 días tienen que honrar una nómina. claro. Entonces esa gente han acumulado. Entonces tú tienes que sentarte, tú tienes que Sí, oír. ¿algo saben? No te digo que se reúna con los dirigentes de los trabajadores, porque aquí ya no existe eso, No. pero por lo menos hay trabajadores que pueden ser escuchados, que Claro. tienen una idea, tienen formación. Claro. Es un tema muy delicado. No te puedo decir si procede o no procede, pero es delicado. ¿Por qué? Porque va a afectar el desenvolvimiento comercial si no se sabe ser también cauto. Hay que tener un concepto de lo que es la austeridad, pero sin que afecte la producción, sin que afecte el movimiento. Hay que ver cómo se está desenvolviendo el capital nacional y la inversión extranjera. Hay que ver cómo tú le buscas darle mayor fuerza a la moneda nacional. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta en lo que concierne a un reajuste fiscal en nuestro país. Hay que ver si eso va a afectar el poder salarial, si eso va a afectar el poder de consumo. No es algo que me viene a la mente y porque yo necesito. Ahora tú tienes que ver hasta dónde han llegado los préstamos, el monto del compromiso que el Estado ha hecho a través del gobierno con la banca internacional, con los organismos internacionales, y que va a representar una presión fiscal nueva a aquello, cuando tengo eso también sí. que buscar de dónde sacar para pagar los intereses. Los intereses. O sea, nada en la política se puede ver por capricho ni por golpear. El momento no es golpear a un presidente. El momento es ver cómo se le transmiten ideas y mensajes a un presidente que en primer lugar tiene una ventaja, ¿Cuál? que es que tienes raíces de una familia decente. Sí, claro. En segundo lugar, es también una persona que forma parte del mundo académico, aunque no sea un científico, pero algo se asimila. Claro, claro. Entonces, en Universidad. tercer lugar, parece ser que es una persona con quien alguien pueda intercambiar impresiones, que no es con estos vicios del pasado, una generación nueva. Entonces, si él reúne esos elementos, ¿por qué no hacer reuniones aunque no duerma y amanezcan con fulano, con perencejo? No individual, pero por lo menos para ir captando, viendo cómo va el mundo, qué hizo este presidente en tal país. No es lo mismo que el mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con la mina de oro? ¿Qué hago con la mina de ferroníquel? ¿Qué hago con la plata? ¿Qué hago con el cobre? Claro. ¿Cómo puedo ir buscando dinero sin tener que presionar a un empresario que hoy no subsiste bien? Nosotros estamos viviendo momentos superficiales, aéreos. Nosotros no estamos creyendo que en verdad somos ricos. Sí, yo creo que Fíjense sí. ustedes, el obrero ya no es el obrero solidario, no es el que lucha por formar un sindicato ni estar en un sindicato. Ya en el obrero está el yoísmo, el Sí, individualismo. Ya tiene El un interés celular, propio. tiene que pagar por una tarjeta del celular. Ya vendió el motor, lo dio como pago inicial para un carrito. Ya Claro. tiene carro, Sí, hay un ya él interés se apega propio. al sueldito, ya no tiene miedo a luchar por reivindicaciones porque cree que si pierde el cheque va a perder el carro y va a perder el celular. Bastante No está amplio. pensando si va a perder la mujer o la mujer está pensando si va a perder el macho. Está pensando ya en esa vanidad. En esa vanidad, que ese interés propio no estaría mal siempre y cuando recordemos el interés mancomunado. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y Gracias a acompañarnos. ustedes, es un placer. Un placer gigante. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo del Congreso de la Mañana. Continuamos el viernes, ya viernes, que sí. mañana es Mañana jueves celebramos Corpus, exacto. el Día de la Libertad. Sí, continuamos el viernes, así que pendiente y sigan sincronizando lo que es el Congreso de la Mañana. Nos Hasta el vemos viernes. el viernes. El Congreso de la Mañana.